Ciudades Invisibles. Porque los libros tienen su propio ritmo, de la mano de Inés Nogueira, los invitamos a escuchar y compartir la letra a todo volumen. Y acá estamos en estudios también para continuar con Ciudades Invisibles. Acá andábamos, Fer. Llegamos al viernes, que no es poco, como vos decías. Llegamos el viernes arrastrándonos. Vamos a tener un fin de semana de resort y spa para el lunes estar de punta en blanco en ese estudio. Bienvenida, Inés Nogueira. Hola, bueno, gracias por invitarme. Es raro hablar con Fernanda como a la distancia. Mira, yo ahora voy a mostrarte el celular acá para que ella te vea también. Le saludas. Hola, Fer, ¿cómo andás? Hola. Bueno, muchas gracias por recibirme una vez más. Como decía Fernanda, no sé si es un desafío lo que traigo. Traigo muchas emociones conmigo. Estuve tratando de concentrarme hoy de mañana porque estoy un poco enojada. Ajá. Vieron que veníamos llorando el viernes anterior. Iba a decir el viernes pasado, pero pasaron 2 semanas. ¿Pasa tan rápido el tiempo? Sí, pasa entre rápido. Una columna y otra. ¿Vamos a pasar del llanto al enojo? Del llanto al enojo, me parece. Porque tenemos que rescatar a una autora del olvido. Elena Garro. Si yo digo Elena Garro, ¿tenés idea de quién es? No, viste, yo no. Así que yo voy a ser rescatado. Yo tengo 39 años y no tenía idea de su existencia hasta hace un mes. Un mes. Más o menos. Que me enteré de su existencia viendo TikTok. Cultura en todos lados. ¿Los TikTokers de libros? Yo soy muy booktoker. Va, sí, me gusta mucho ver TikTok, las recomendaciones de libros. Hay gente que está muy salada haciendo cosas muy interesantes. Y hay una cuenta de una mujer que está como justiciera de las injusticias literarias de la historia. Y Elena Garro es un caso de injusticia literaria porque es una autora soberbia mexicana, contemporánea de personas como Rulfo, como Octavio Paz, que ahora vamos a hablar de él. Tengo que respirar hondo para dejar fluir las emociones negativas. Y ella nació en México en 1916 y fue durante su vida escritora, periodista, dramaturga, coreógrafa, guionista y poeta a duras penas, porque ahora vamos a contar lo que le pasó. Su vida fue truncada de alguna manera por la relación que mantuvo durante 20 y pico de años con Octavio Paz, también poeta muy reconocido mexicano, premio Nobel, etcétera, etcétera. Se conocieron cuando eran muy jóvenes y estudiaban en la UNAM, y Octavio le empezó a arrastrar el ala, como dice. Lo que es curiosísimo es que ella sostiene en sus memorias que ella llega al casamiento engañada. O sea, bueno, lleva a casarse con esta persona. ¿Cómo engañada? La llevaron al registro civil, onda, vení que tenemos algo que hacer, y apareció el registro civil. Coca-Cola. Ella de hecho no tenía la edad legal para casarse, bueno, y los testigos mintieron sobre su edad. Tenía que tener 21 años, ella tenía 20, y se casó. Y ella dice, me casé porque Paz quería. Básicamente. Mal Octavio. Mal comienzo mal para Octavio. Una relación que fue muy tumultuosa. Él no quería que nada eclipsara su rol de escritor, que iba a ganar el premio. Él no lo sabía en ese momento, y no la dejaba escribir. Sobre todo poesía. O sea, le dijo, no, sí, podés ser periodista, que es lo que nos da plata para comer, pero no escribas poesía porque ese es mi terreno. Bueno, obviamente esta relación fue como bastante tóxica, como decimos ahora. En su momento creo que no se usaba ese término. Se usaba cosas de un matrimonio. Cosas que pasan en casa, ¿no? Claro. Las cosas que pasan en casa. Por supuesto, esta relación, por más que duró 22 años, fue llena de otras personas. Ellos tenían amantes, los dos, por su lado. Ella, en sus memorias, dice que la única persona de la que se enamoró alguna vez fue Adolfo Bioy Casares, el escritor argentino. Fue su único amor, fue su amante. Él tenía sus amantes también, seguían casados por esas cosas de la vida, con escenas de matrimonio. Pero ella obviamente guardó como un rencor muy importante hacia Octavio Paz, y yo lo tengo también, no les voy a mentir. A medida que voy leyendo sobre la vida de esta mujer, nos damos cuenta cómo Octavio Paz él quería una mujer florero,
y bueno, tuvo la mala suerte para él de casarse con esta flor de mujer que no se iba a dejar doblegar de esta manera. Él quiso que ella dejara de estudiar, pero ella siguió estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Y así Un machirulo de Manuel. Un Octavio. machirulo de Manuel Octavio, no lo queremos nada desde acá, no le mandamos nuestro saludo a Octavio Paz. Hoy yo lo cancelaría también para usar Fuerte. términos actuales. Bueno, por supuesto todo esto impactó en la salud mental de Elena y por supuesto la etiqueta de la loca estaba acompañando también a su vida tan complicada. Ellos se mudaron mucho, ella además tuvo enfermedades mentales, pero también físicas, y durante una estadía en Suiza, que ella estaba muy enferma y estaba muy deprimida y nostálgica, es cuando escribe la obra que traigo hoy y es una de sus grandes obras, que se llama Los recuerdos del porvenir. Esta obra y mucha de su obra se perdió, en parte porque ellos se mudaban mucho y tenían una vida como muy complicada, en parte porque ella, con toda esa inseguridad que le había dado el estar casada con una persona de esas características, tendía a destruir su obra. Escribía y destruía. Y de hecho este manuscrito de Los recuerdos del porvenir lo tiró a la estufa, Buah. y la hija, Elena también se llama, pero Elena con H, Sí. va a ser difícil decirlo. Elena Paz Elena Garro. con H, Elena Paz Garro. Elena Paz la rescató de las llamas y logró que esta novela diera a la luz. Esta novela está considerada la inspiradora de Gabriel García Márquez, otro nombre importante, para escribir 100 años de soledad. O sea, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Hay muchos paralelismos entre 100 años de soledad y Los recuerdos del porvenir. Por ejemplo, Mariposas amarillas, Ahí está. que es como el icono de García Márquez, ¿no? Cuando uno piensa en el realismo mágico y eso. También García Márquez, otro ganador del Premio Nobel de Literatura. Mientras seguimos encontrando dónde está Elena Garro en esa gran historia de la literatura latinoamericana. No está. A ella la han borrado. Ella escribe esta novela en 1952, pero recién la publica en 1963. En el 68 hay una revuelta estudiantil mundial, internacional, en México también existe, y a ella el gobierno la acusa de estar como organizando esas revueltas, entonces se tiene que exiliar. Y bueno, nuevamente ahí vive en Francia mucho tiempo, y cuando decide volver a México, ya sobre el final de su vida, ella muere en 1998, una mujer de bien, ¿qué hace? Se trae todos sus gatos de Francia y se va a vivir con su hija y 14 gatos. Bien, Elena. Bien, bien Elena, qué mujer de bien. ¿Qué? O sea, si una persona me dicen que murió con su hija, que era su ser más querido, y 14 gatos, qué felicidad. Planazo. Planazo. La hija era hija de Octavio Paz. Sí. Eso se me Sí, sí, se papeló. llama Elena Paz Sí. Garro. Ella también tuvo Ah. como su carrera, pero bueno, no quería abrumar con todos los datos. Es súper interesante y de hecho voy a seguir estudiando su obra. Pero bueno, a lo largo de... Volvamos a lo importante que es esta novela, que a mí me pareció soberbia. De hecho, no solo a mí. Hay una escritora contemporánea mexicana que se llama Guadalupe Nettel. Ella escribe un ensayo. En el libro que yo tengo, de Los recuerdos del porvenir, es una edición del Alfaguara del 2019, creo. Ahora estoy chequeando, pero estoy casi segura. Sí, del 2019, que tiene la novela y detrás tiene una serie de ensayos escritos por escritoras contemporáneas muy renombradas como Gabriela Cabezón Cámara, esta Guadalupe Nettel y otras tantas. Y Guadalupe Nettel dice que junto con Pedro Páramo, de Juan Rulfo, esta obra es una de las grandes novelas del siglo XX mexicano. O sea, a ese nivel Opa. de Sí, buena es obra. una comparación importantísima, ¿no? Es Pedro Páramo es un clásico de clásicos. clásico de clásicos, es una obra icónica. O sea, creo que alguien dice de literatura mexicana y si no aparece primero, aparece segundo, Pedro Páramo. Y Los recuerdos del porvenir, Guadalupe Nettel lo pone como equiparados. Yo leí Pedro Páramo y leí Los recuerdos del porvenir y me quedo con Los recuerdos del porvenir. Mira. Me parece mucho más amigable y tiene como ese feeling del realismo mágico que después lo vamos a encontrar en la obra de García Márquez. Ella no le gustaba mucho que dijeran realismo mágico, ella no consideraba que el realismo mágico fuera un estilo, sino que era como una etiqueta comercial que se le daba a la literatura latinoamericana. Pero todo el mundo dice que ella fue la precursora, la madre, la que primera vez
por primera vez escribió esas cosas que pasan en una ciudad pero que son como mágicas o no se pueden explicar y rozan lo sobrenatural. Les voy a contar un poquito de qué se trata, Los recuerdos del porvenir. Ella, como decíamos, lo escribió enferma, lo escribió en el exilio y estaba... no, en el exilio no, perdón. Lo escribió cuando estaba viviendo en el exterior. Viviendo con Octavio Paz todavía. Sí, todavía estaba casada. A ver. Porque eso no, a ver. Eso es interesante. En 52 puede ser que lo escribió. Si no me lo escribió en el 52. Me hice unas cuentas. Tenía anotada la fecha del divorcio, fue el 59. Claro, por eso. Eso es lo llamativo. Además, en realidad llegó a estar solamente casi 20 años casada con Octavio Paz. Pero bueno, después digamos que todos estos años fueron tan importantes en su vida que después se terminó estirando esa sombra también de todo lo que había ocurrido en su matrimonio. No, sí, ni hablar. Ella, hay una frase mortal en sus memorias que sí. Ella dice: todo lo que yo hice en mi vida lo hice contra él. Claro. O sea, un poco fuerte, ¿no? Y a los 20 años te casan con un señor claro. y esto marca tu vida, ¿no? Sí. Y tu obra y tu pensamiento y todo. Y dice, en la vida tenemos solamente un enemigo y el mío es paz. O sea, contundente, ¿no? No sé, como dicen acá, no se come ninguna caminata, Elena, ¿no? La verdad es que nunca dejó de decir lo mal que le hizo esta relación y eso se reflejó en las pocas obras en realidad publicadas que tiene Elena, pero bueno, son unas obras de una contundencia importante. Ella estaba muy nostálgica de Iguala, la ciudad donde ella se había criado, y quería como establecer eso que, bueno, todos los pueblos latinoamericanos tienen, ¿no? Pero ese recuerdo de la violencia que tuvo que ver con las revoluciones. Y entonces ella instala esta historia en un pueblo que ella inventa, que se llama Ixtepec. Me podría haber puesto un nombre más fácil de decir. No lo vamos a decir muchas veces. Ixtepec. Capaz que hay una ciudad que se llama Ixtapa. Ixtapa es Guatanejo. Capaz que es un guiño para un guiño para eso. Ixtepec es el pueblo donde transcurre la historia y es quien narra la historia. O sea, el narrador de la novela es el pueblo. Uh-huh. Y va contando, está instalado en la época de la posrevolución, ya habían matado a Emiliano Zapata, a Pancho Villa, y estaban estos pueblitos ocupados por militares. Entonces el pueblo ocupado por militares empieza a contar su historia. La idea de los recuerdos del porvenir tiene que ver con eso de las historias circulares, ¿no? Como siempre volvemos como a vivir lo mismo, a los mismos ciclos de violencia y de sangre y de intolerancia, porque parece que las sociedades se olvidaran de su pasado y volvieran a repetir la historia. Y hay como mucho de eso reflexivo a lo largo de la historia. Pero este pueblo está contando la historia asentada básicamente en la casa de una familia, Moncada, que están el padre y la madre, Martiniana, y 3 hijos, Nicolás, Juan e Isabel. Pero a su vez, ellos son como el núcleo, pero empiezan a contar todo un crisol de personajes que son como, algunos son muy entrañables. Creo que mi personaje favorito es el loco del pueblo, que se llama Juan Cariño y que se cree el presidente. Entonces le dicen señor presidente y vive en el prostíbulo con las prostitutas. Viene el presidente y él se dedica, o sea, él tiene una misión secreta que es ir por la calle a recuperar las palabras malignas y llegar a su casa y guardarlas en el diccionario. Linda tarea. ¿Cuántas horas? Vieron que para los locos del pueblo lo de marcar tarjeta y eso no está como muy instalado, entonces es como un full time. Full time, perfecto. Full time, y hay muchas palabras malignas para recoger en la calle porque todos los días aparece gente colgada, asesinatos, los militares haciendo de las suyas, etcétera. Entonces es una tarea muy importante la de Juan Cariño. Y después, así como ese, hay como otros personajes que tienen como, los presenta como una pincelada, pero son muy, muy profundos y muy interesantes. La verdad es que este pueblo está lleno de vida, pero a su vez tiene la contrapartida de que está lleno de muerte también, con esta ocupación de los militares. El personaje principal, digamos el antagonista, es el general Francisco Rosas, que es el que estaba encargado de comandar ahí en el pueblo, que viven en un hotel con sus queridas. Y la querida de Rosas se llama Julia y la verdad es que no le da mucha bola. Y él sufre por ese desamor. Entonces hay como toda una trama de la historia en la que ese desamor hace que ese general sea incluso más peligroso de lo que podría caber porque está muy frustrado y muy celoso de todo lo que ella, de toda la atención que ella no le da. Y bueno, después hay algunos pasajes de realismo mágico para contarles un poco, para que
entiendan por qué se la consideró a ella precursora de este género. Por ejemplo, hay una escena en la que amanece en todos lados menos en el pueblo. Entonces el pueblo sigue siendo noche, hay como una especie de manto de noche sobre el pueblo, y en el resto del mundo es de día. Entonces imaginarse, y lo describe de una forma muy linda, como si fuera como la oscuridad tratando de proteger a ese pueblo todavía, porque está pasando algo que no voy a spoilear. Claro. Entonces realmente es una historia que se lee como los que leen autores latinoamericanos y los que han leído realismo mágico, se lee con mucha fluidez, es muy linda, es muy triste también, porque obviamente hace reflexionar sobre la memoria de los pueblos y bueno, sobre eso de cómo a veces estamos repitiendo algunas cosas que no son buenas para nosotros. También de no rescatar nuestra memoria, ¿no? Cada vez que Inés empieza a contar una historia de uno de los libros, de los autores que trae, y dice, bueno, y llega hasta un punto que dice, y no voy a seguir porque no voy a spoilear. Yo creo que la gente se agarra fuerte de la mesa pensando, ¡no! Porque nos da esas ganas de seguir leyendo. Quiero decirles que que Perdón, te corté, Fer. De esas ganas de querer saber qué es lo que va a pasar. Es una gran responsabilidad hablar de historias y de libros y saber cuándo detenerse. Sí, tal cual. No es absolutamente. Elena, ¿fácil de encontrar en Uruguay? No es muy fácil. Yo tuve que comprar la versión de Kindle oficial, pagar y todo. Hay algunas, se pueden conseguir algunos ebooks por vías no del todo legales, pero no son buenos, o sea, tienen muchos errores y muchos problemas. Y después, bueno, aprovecho esta pregunta que me hizo Fernanda para agradecerle a Kiara Miranda, que es una chica a la que en realidad en persona no la conozco todavía, nos conocemos por Twitter, y ella estaba en México cuando yo me fasciné con esta novela, y le escribí a ver si me la podía conseguir en México en papel porque la quería tener y me la compró. Y si ahora tengo este libro en mis manos es por ella. La gente que sí. La gente que sí, absolutamente. Yo sí la conozco. Pero muchísimas gracias a Kiara. La verdad es que me hizo un regalazo, el regalo del año, el poder tener entre mis manos esta novela que la quiero volver a leer. La leí en el Kindle y cuando ya todavía no la había terminado, ya la quería volver a leer. No sé, no pasa mucho, ¿no? Sin fisurarse ni nada. Con esos libros. Cuando estaba por terminarla decía, quiero volver a leerla y entonces voy a hacer esta segunda lectura en papel que todos sabemos que yo soy muy pro de los lectores digitales y eso, pero el papel sigue siendo imbatible. Vos sabés que ahora haciendo esta revisión rápida de la biografía de Elena Garro, me di cuenta que hay una novela que me recomendaron mucho hasta hace no tanto tiempo, que es esta de La culpa es de los tlaxcaltecas. Ah, mira. Que figura acá en su biografía como otro de sus libros más notables. Hitos. Exacto. Y no recordaba, retuve el nombre, pero no la autora. Así que hoy me voy con 2 novelas, nos falta de una. Yo creo que es importante hablar de esto porque en general uno piensa en los grandes booms y en las generaciones literarias y siempre piensa en hombres blancos heterosexuales sin sin duda. género, ¿no? Sí. ¿Y dónde están las mujeres? Acá en Uruguay pasó un poco con María Inés Silva Vila, que es una escritora de la mítica generación del 45, casada con Carlos Maggi. Sí. Y ella tiene una obra que es muy, muy potente y si uno la menciona por ahí, no sé cuántas personas la reconocen, ¿no? Si decís Carlos Maggi, sí, Carlos Maggi. Si decís María Inés Silva Vila, capaz que te dicen la esposa de Carlos Maggi. Es un fenómeno que se repite tanto eso que bueno. Bueno, de hecho, en el TikTok que yo vi sobre Elena Garro, la muchacha que hacía la reseña decía que sobre el 2017-2019, cuando se empezó como a revitalizar un poco en México la figura de esta autora y a rescatar su obra, y surgieron estas nuevas ediciones como la de Alfaguara que tengo en mis manos, la forma de vender a Elena Garro era la esposa de Octavio Paz, tremendo. La amante de Bioy Casares, la musa de Gabriel García Márquez. Peor imposible. Peor imposible, o sea, todo lo que no hay que hacer era ella siempre en función del rol que había cumplido para sus hombres, Claro. ¿no? Para los hombres de su vida, o no de su vida, porque bueno, no sé qué relación tuvo con Gabriel García Márquez, pero Gabriel García Márquez sí reconoció que Elena Garro era una influencia, o sea, no es que le robó ideas ni nada,
pero aún así es como un poco indignante. Faltó que le dijeran, la mujer que tuvo el honor de inspirar a Gabriel García Claro, Márquez. exacto. Es un poco indignante que las mujeres para llegar a estar marcadas en la historia de la literatura tengan que ser, no sé, poco más que semidiosas excepcionales y los hombres solo tengan que crear. Es como... Sí. Inés, hay un mensaje de un oyente, Estela, que dice que recomiendes cuentas de TikTok. Ah, bueno, las tendría que anotar porque la verdad es que uno, no sé si ustedes usan mucho TikTok, pero es un vicio, Una ¿no? vorágine. Claro, es una vorágine de información y uno va pasando. Igual esas, por ejemplo, la que mencioné hoy, seguro que sé porque la tengo guardada, así que les prometo entonces, la próxima columna arrancamos con recomendaciones de gente que Perfecto. habla de libros y de literatura El en espacio TikTok. tiktokero. El espacio tiktokero. Porque claro, la verdad es que uno consume el contenido y no siempre retiene como los usuarios y eso, pero me parece re interesante porque hay cosas que están muy buenas ahí. A mí me hicieron descubrir una escritora que ya se convirtió en una favorita, porque seguro voy a seguir leyendo cosas de ella y sobre todo sobre su vida, que es súper interesante y necesitamos rescatarla, necesitamos hablar de estas personas y de su obra, que es muy valiosa, sobre todo en estos niveles, ¿no? Habla de recuerdos, de la vida, de la memoria de los pueblos. Me parece que es un trabajo muy importante el que ella hace como para dejarla caer en el olvido, ¿no? No, y aparte en el caso de México, ¿no? Que es un pueblo y un país gigantesco con una tradición ancestral que se conjuga además, por supuesto, después con toda la llegada e invasión europea. No, sí, aparte de una complejidad mundo. política también Todo, sí, importante y una violencia también que está viviendo Estructural. una y otra vez, o nunca se detuvo. Un país muy digamos. atravesado por la religión, además, a todo nivel, o sea, es interesantísimo. Es indagar por interesante ahí. y es un mundo, porque yo cuando empecé a estudiar un poquito sobre Elena para esta columna, claro, digo, ¿cuándo me detengo? Vuelvo a Sí, leer sí, claro. Revolución Mexicana porque me dan ganas de saber, bueno, entender un poco ese contexto en el que Elena eligió posar su obra, que es un contexto que yo creo que afectó, fue un trauma que se sigue hasta el día de hoy en México, todo el tema de la revolución y esos conflictos y esas tensiones, como en todos los pueblos latinoamericanos, incluido el nuestro también. Sin duda que sí. La verdad, Inés, que como siempre, ¿no? Has logrado el objetivo, pero ampliamente. Bueno, me alegro, ojalá que Elena Garro suena más y que cuando digan, che, ¿conoces a Elena Garro? La gente diga, ah, sí, y no diga, ah, sí, la esposa de Octavio Paz, por favor. No, o que digan, no sé si Octavio Paz tuvo el honor de casarse con ella. Claro, que digan, Obligándola, sí, ¿verdad? hay un poeta que es el marido de Elena Garro. Sí, me suena ese tal Octavio. Escribió algún poema que estaba bueno. Sí, creo que es hora de empezar a hacer un poco de justicia por nuestras escritoras mujeres. Y como te lo reclamaban, capaz que un día puede salir una columna específica de booktubers y booktokers, ¿se llama? Booktokers. Booktokers. Pero también hay booktubers. Claro, son como los yo no originales, consumo ¿no? mucho YouTube, pero sí. Los amantes de los libros colonizan todos los espacios posibles, Claro, ¿no? Entonces claro. hay bookstagrammers de Instagram, booktubers de YouTube, Y booktokers. de TikTok. No sé si hay booktwitters, creo que no. Y bueno, sí. Yo sería Vos sos una booktwitter. booktwitter. Seguro. No sé si hay una fauna como Claro. hay en otras redes sociales, pero sí, yo creo me percibo booktwitter. Dejamos anotado eso para Sí, la tarea. sí, me lo quedo con un los- especial de espacios digitales. Espacios digitales de recomendación recomendación de libros. de Sí, libros. sí, ni hablar. Fer, viste cómo ya queda la tarea hecha para futuras columnas con Inés, así al aire, Sí, comprometida. ya la vamos produciendo al aire, eso me parece ¿Se nos perdió? Sí. otra vez. Ah. Dentro de 15 días Inés te va a traer a quienes podés seguir. Hemos estado varias veces, Diego, en Ciudades Invisibles con los booktubers, con los gurises del Liceo 47 de La Teja, que fueron un poco esto de ser booktuber acá en Montevideo, y la verdad que sí, es algo que se va contagiando además entre ellos, y está buenísimo que la lectura sea algo de contagio. Tal cual que sí. Inés, muchas gracias y nos reencontramos en 15 días. Por favor, gracias a ustedes. Ya venimos, vamos a la pausa. Estás escuchando Ciudades Invisibles.